Hola, un saludo para los estudiantes de segundo semestre. Qué bueno encontrarnos a través de esta estrategia. El momento en el que nos encontramos nos invita a innovar y también será una forma de conocernos y conversar mejor y más fácil sobre algunos temas. Hoy en Modelo Humanista tenemos la posibilidad de conversar sobre la historia de la psicología humanista y, más importante aún, sobre las bases epistemológicas de este enfoque. La idea en este video corto es que ustedes puedan hacerse una idea, valga la redundancia, de cómo surge este enfoque, entendido como la tercera fuerza, y lo más importante, recordando lo que les dije en una clase anterior sobre la metáfora del árbol, que está en la raíz del enfoque humanista. Y en esa raíz encontraremos el existencialismo y la fenomenología. Es muy importante que para hablar de la historia de la psicología humanista entendamos que este enfoque, que no solo le pertenece a la psicología sino también a la educación, surge como el producto del malestar, del cansancio y, lo más importante, de la oposición de muchos de nuestros grandes teóricos, dentro de los que encontramos a Abraham Maslow, un experimental por excelencia que un día se cansó y decidió no seguir comprendiendo la vida y el comportamiento humano desde la perspectiva experimental y empezó a buscar otros colegas que tuvieran intenciones diferentes. Maslow, en compañía de Rogers, en compañía de Rollo May, empezaron a escribir sobre temas que para ese entonces la psicología no se atrevía a escribir. Recordemos más bien que ubicarnos como ciencia o obtener la posición de ciencia no fue un proceso fácil. Estuvimos siempre sujetos a medir, a observar, a verificar y a cuantificarlo todo. Gracias a ese primer laboratorio, porque es muy importante que quede claro, logramos la obtención de ciencia, la psicología, como ciencia, gracias a estos experimentos. Sin embargo, llega un momento en la historia en la que no es suficiente la medición, la observación y la cuantificación. Abraham Maslow empieza a tocar las puertas de sus colegas y empieza a formar lo que se denomina como la red eupsíquica, una red integrada por personas, por profesionales que decidieron empezar a contemplar, a definir el comportamiento humano y a definir la vida de una manera diferente. Estos escritos empezaron a consolidarse para poder lograr la primera publicación de la psicología, o más bien la primera publicación en la revista de Psicología Humanista. Más adelante, los esfuerzos de Abraham, de Carl Rogers, de Rollo May y de otros autores empezaron a ser mucho más sólidos hasta que lograron organizar la Asociación Americana de Psicología Humanista. Construida esa asociación, se contaba casi con gran parte de los elementos teóricos, epistémicos, investigativos, conceptuales, para demostrar en la APA que teníamos todo el cuerpo para hacer un sistema psicológico. Tocamos las puertas de la APA pudo revisar la información que teníamos y se determina en una fecha muy importante, que ustedes lo van a resolver a través del cuestionario, que somos la tercera fuerza de la psicología, el humanismo como un enfoque, con unas declaraciones muy importantes que diferían o distan un poco más bien de las posiciones ontológicas que tienen otros enfoques. Ahí recuerden, chicos, que es muy importante tener en cuenta, no estamos hablando de que un enfoque sea mejor que el otro, estamos hablando de enfoques que están a disposición del ser humano para atender sus dilemas, sus situaciones y para comprender la condición de humanidad. Dentro de las declaraciones más importantes encontramos que el hombre es más que la suma de las partes, que el hombre siempre es una persona consciente, que hay autenticidad, que hay libertad. De hecho, más adelante en una de nuestras clases vamos a hablar de esa posición ontológica. Aparecen entonces, mucho antes de esos esfuerzos de Carl Rogers y de Abraham Maslow, dos elementos fundamentales en la historia de la psicología humanista, que lo entendemos como las bases epistemológicas. Recuerden la metáfora del árbol, la raíz, el tronco, las ramas. Por ahora, en la clase de hoy estamos en la raíz, de donde surge el enfoque. Existencialismo, fenomenología. La fenomenología y el existencialismo entendidos como las formas de generar conocimiento, los métodos para obtener el conocimiento dentro de la perspectiva humanista, ambas conectadas con la filosofía. Sin embargo, la fenomenología, además de dar lugar al análisis filosófico, también da lugar al método, es decir, cómo nosotros nos acercamos a la experiencia, a la vivencia de la otra persona para poder acompañarlo en sus procesos de cambio y transformación. Y ahí aparece un concepto central,
el concepto de la reducción fenomenológica. Espero que de ese concepto podamos hablar más adelante. Sin embargo, entendemos la reducción fenomenológica como la posibilidad de llegar a lo esencial, al significado que tiene la experiencia para cada una de las personas. Hay algo muy importante y es que tenemos que entender que la psicología humanista nada tiene que ver con asuntos esotéricos, mágicos, que cuando hablamos del concepto de energía dentro de la psicología humanista no estamos haciendo referencia a un concepto diferente a la energía psíquica, a la intencionalidad con que realizamos algunas cosas. Además, la psicología humanista centra su interés en preguntarse ¿para qué? Y cuál es el propósito de lo que nos está ocurriendo, sin descuidar el por qué, pero este no es su principal o su principal motivación. Otro aspecto muy importante, la psicología humanista surge en medio de una profunda crisis de la humanidad, donde la condición, donde la naturaleza humana estaba siendo reducida, donde casi que el ser hombre estaba siendo sinónimo de máquina. Hay una profunda crisis. Y cuando queremos recuperar esa dignidad del ser humano, aparecen los esfuerzos de Abraham Maslow, de Rogers, y aparecen además los esfuerzos del padre del existencialismo y del padre de la fenomenología. Lo más bonito de esto es que surgimos en medio de una crisis, y eso nos lleva, y los lleva a ustedes como futuros psicólogos, a pensarse que la connotación de crisis debe cambiar. De la crisis siempre surgen nuevas posibilidades y nuevas oportunidades. De una crisis de la humanidad, una crisis que nos deja un evento tan importante o unos eventos tan importantes como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, surge la posibilidad de concebir el ser humano de manera diferente. Este es un recorrido rápido por lo que es la historia de la psicología humanista sin entrar en detalles de fechas, autores, máximos representantes. Esos detalles los van a resolver ustedes a través del cuestionario que tendrán habilitado a partir de las 9 de la mañana para que utilicen la lectura, el video y otras recomendaciones que les voy a dejar. Esta es nuestra clase de hoy, una clase que inicia mediada por la plataforma Moodle. El próximo jueves nos encontraremos de manera presencial, es decir, a través de nuestra habitual llamada de Meet, para que podamos conversar sobre la historia, sobre fenomenología, sobre existencialismo y para que hablemos de algo maravilloso que son los conceptos ontológicos de la fenomenología, de la psicología humanista, donde hablamos de libertad, donde hablamos de responsabilidad, donde hablamos de autonomía. Y lo más importante, sea cual sea su postura y su interés, descubrir que la psicología humanista no es la cerecita del pastel y no se trata de que siempre veamos el lado positivo de la vida. Se trata de entender que el hombre es más que la suma de sus partes. Por eso, ningún pasado ni ninguna situación lo define. Espero que este video les sea muy útil, que sepan aprovecharlo como herramienta, que puedan reproducirlo las veces que sea necesario, al principio del semestre, en la mitad del semestre, al final del semestre, y así poder empaparnos en este seminario, que es modelo humanista, de la epistemología, de la historia y de la teoría. Gracias y nos encontramos el próximo jueves.